¿Cuándo contratar a un personal? ¿Es mejor contratar, tener un empleado o subcontratar a un equipo o a una compañía en una construcción? Eso es lo que te voy a responder en este episodio número 4. Así que quédate hasta el final del video porque no solamente voy a responder esa pregunta, sino cuáles son los factores fundamentales para tomar la decisión de contratar o subcontratar. Bienvenido a este nuevo encuentro. Mi nombre es Omar Pérez-Bel, soy arquitecto, soy emprendedor, soy constructor y en esta ocasión vamos a hablar de colaboradores. Incluso ya el término de empleado de alguna manera está descontinuado. Ya no es correcto utilizar el término de empleado, sino colaboradores. Y cuando vamos a realizar un proyecto de construcción, existe algo que se llama stakeholder, que son todas las personas involucradas en la construcción, que van desde los gerentes, los clientes, toda aquella persona que de alguna manera tienen incidencia. Ahora, de ese gran número de personas que tienen incidencia en un proyecto, en esta ocasión voy a hablar de lo que serían los colaboradores, o las personas ya que tú tienes un compromiso mensual, que tienen un contrato fijo contigo, con tu compañía, o aquellas personas o aquellas compañías que tú decides subcontratarla para un trabajo en particular. La realidad es que cuando uno está iniciando en el proceso de construcción, de ofrecer esos servicios, yo pudiera decir, basado en mi experiencia que me ha funcionado, que nosotros podemos contratar sí o sí al equipo administrativo. Dígase, un contador, un administrador, alguien que independientemente de que tú tengas suficiente trabajo o no, tú tienes que tener la casa en orden a nivel fiscal, a nivel tributario, y para eso tú necesitas tener dentro de tu nómina a una persona que organice esa parte. Entonces, pudiéramos decir que tenemos dos renglones, empleado de oficina o igualas de oficina y empleados o contratista o subcontratista ya de un proyecto en particular. Hablando de la primera parte, hay un perrito por ahí, si ustedes lo escuchan, no le pongan mucho caso porque tenía que grabar este episodio y ese perrito no me iba a detener. En la parte administrativa hay actividades que se pueden delegar, que se pueden hacer tipo iguala con la parte, por ejemplo, contable. ¿Por qué? O la parte fiscal. Porque tiene que rendirte un informe fiscal anual y un informe mensual de impuestos. ¿Por qué subcontratarlo? Porque cuando tú subcontratas a una persona, ¿por qué tenerlo como una iguala? Porque cuando tú tienes a una persona como una iguala, tú te liberas de ciertos costos. Ciertamente tiene un costo mensual que tiene que pagarle, pero no tiene que pagarle prestaciones, no tiene que pagarle bonificaciones, no tiene que pagarle doble sueldo, simplemente es el pago mensual para hacer sus actividades. Ahora, ¿qué empleado debería de tener? Un empleado, por ejemplo, administrativo, una secretaria, un asistente, pero ya en campo nosotros pudiéramos decir que puedes tener un empleado o subcontratista. Vamos a definir lo que sería el empleado. El empleado es aquella persona que tiene que cumplir ciertas metas. Muchas veces tiene que cumplir un horario y tiene que cumplir objetivos, y a cambio de eso intercambia él su tiempo, sus habilidades por dinero, que es básicamente es el convenio. Gracias a lo que él va a hacer, tú tienes que desembolsarle mensualmente, quincenalmente, un salario. Entonces, tú tienes un compromiso con esa persona que tiene que darle prestaciones en caso de que ya ese contrato deje de funcionar,
tiene que darle seguro médico, tiene que darle bonificación, doble sueldo, todo lo que conlleva por ley como beneficio. Ahora, cuando vas a hacer un trabajo, un proyecto y eres pequeño, estás comenzando, yo sugiero que en vez de contratar, por ejemplo, a un residente que esté en campo todo el tiempo, que tú subcontrates a una persona o que subcontrates la mayor cantidad de actividades posible. Si vas a hacer una remodelación, por ejemplo, y tienes que hacer la carpintería de aluminio, contrata o subcontrata una compañía para eso. ¿Por qué? Porque cuando tú subcontratas, no tienes que estar pendiente de comprar maquinarias, de comprar herramientas, no tienes que estar pendiente de pagar salarios, no tienes que estar pendiente de un desembolso constante y de alguna manera te libera de costos. Y esos costos, al final de cuentas, en que tú vas a incurrir pagándole a ese subcontratista, se le carga al mismo proyecto. Esos se conocen como gastos variables, porque si tú no tienes proyecto, no tienes gastos. Si tú tienes 10 trabajos, bueno, pues entonces esos mismos 10 trabajos van a pagar la subcontrata que tú vas a tener. Y de alguna manera no es algo que te afecta directamente a ti. Ahora, ¿en qué momento tú debes de decir, bueno, ya yo tengo cierto tiempo subcontratando a un ingeniero residente, por ejemplo? ¿Cuándo te das cuenta que es hora de contratarlo? Lo que yo he hecho es lo siguiente. Pudiéramos decir que es una serie de etapas. La primera etapa es simplemente subcontratar, porque de esa manera tú puedes verificar la habilidad que tiene, si comparten los mismos valores, si se adapta a tu estilo de trabajar. Y una vez ya tú conoces el personal, lo segundo que tienes que hacer es tener indicadores en donde tú puedas definir cuánto te está costando esa subcontrata. Por ejemplo, si al cabo de un año tú tienes los indicadores que te dicen que tú gastaste o invertiste o fue parte del costo en esa subcontrata a lo largo del año completo, por ponerte un ejemplo, 1,000,000 de pesos. Entonces, ya con esas estadísticas, con esas métricas, tú puedes perfectamente decir, bueno, si al cabo de 12 meses yo pagué, por ejemplo, vamos a calcular 1,000,000 de pesos dividido entre 12 meses, estaríamos hablando de que el promedio mensual serían 83,000 pesos. Y ya como tú tuviste esa constancia, tú dices, ok, ya yo creo que puedo contratar a un residente para este tipo de trabajo y que devengue, por ejemplo, un salario que no exceda el promedio de lo que yo desembolsé el año pasado. Si, por ejemplo, el promedio fueron 83,000 pesos, tú puedes comenzar probando con un colaborador ya contratándolo de manera fija con un salario de 50,000 pesos más bonos por resultado, por rendimiento, de manera tal que todavía te sigue cubriendo. Ahora, si la cantidad de trabajo que esa subcontrata hizo para ti a lo largo del año fueron 3 trabajos, no fue muy frecuente, pues entonces eso mismo te va diciendo que aún no es el momento correcto para tú contratar ese personal. En pocas palabras, en la medida que los proyectos vayan aumentando, no solamente en cantidad, sino también en volumen, porque tú puedes hacer durante un año 20 trabajos de a 5,000 pesos y básicamente 20 trabajos de a 5,000 pesos, estamos hablando de 100,000 pesos. Eso no es dinero para el sector de la construcción. O puede hacer un solo trabajo, que ese solo trabajo sea de un presupuesto, por ejemplo, de 20 millones de pesos. Si ese fuera el caso, ya ahí no te conviene subcontratar, te conviene contratar a personas claves
para que sean tus colaboradores en ese proyecto. Entonces, la toma de decisión de si contratar a una persona de manera permanente o subcontratarlo de manera temporal, básicamente radica en los indicadores o en la frecuencia con que tú haces diferentes trabajos que lo involucra a él o del presupuesto de los trabajos que tú haces. Para mí eso ha sido fundamental porque en el proceso de tú ir creciendo, tú vas organizando esos métodos de gestión de esos colaboradores que te permita tener un mejor rendimiento y optimizar tu proceso. Actualmente, ¿qué yo estoy haciendo? Estoy probando el siguiente sistema. Anteriormente, yo me involucraba directamente en los trabajos. Básicamente, yo era el residente. Yo era el todólogo, el box bunny. Yo cotizaba, compraba los materiales, iba y supervisaba, hablaba con el cliente. Realmente el beneficio, si uno lo ve directamente, puede ser mayor. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo las actividades de 10 personas. Por ende, el beneficio de esas 10 personas lo tengo yo. Eso es cierto. Pero ¿hasta qué punto es cierto? Hasta el punto en donde tú no puedes asumir más compromiso de más trabajo porque tú eres una sola persona. Y hay un refrán que dice que solo tú llegas más rápido, pero juntos tú llegas más lejos. Entonces, yo solo puedo tener beneficios más rápido, pero a nivel de crecimiento, el crecimiento se va a ver opacado por eso. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Por ejemplo, sacrificando parte de mi beneficio. Si voy a hacer un trabajo, vamos a suponer, tengo un trabajo de una remodelación y el presupuesto son $500,000 de pesos. De ese $500,000 de pesos, mi beneficio serían $100,000 pesos. ¿Qué hago? En vez de involucrarme al 100% en ese trabajo, me involucro en un 50% y tengo a una persona que se involucra en el trabajo un 50% al igual que yo. De alguna manera, el trabajo está siendo dividido en dos personas. Entre esa persona que estoy subcontratando y yo. Él se gana un porcentaje del trabajo y yo me gano otro porcentaje. ¿Realmente estoy ganando menos? Yo no lo veo así. ¿Por qué? Porque al tener 50% de mi tiempo disponible, puedo afrontar otros trabajos. Quizás de mayor envergadura, quizás enriqueciendo una relación con un cliente, dedicándole más amor y cariño, dándole cariño al cliente, que quizá puede ser más importante. En ese sentido, no descuido al cliente, pero tampoco descuido el trabajo que estoy haciendo. En ese modelo, a mí me resulta muy interesante porque esa persona que yo subcontrato para un trabajo en particular, ya sabe de antemano cuánto se va a ganar. Y no lo ve como un trabajo que si llega más tarde igual le pagan su salario. No, lo ve en función de que dependiendo del resultado que tenga, su beneficio aumenta. Porque si de ese trabajo de 400,000 pesos de gastos indirectos, él pudo ahorrar de alguna manera 50,000 pesos, de esos 50,000 pesos le corresponden 25. Básicamente su resultado o su beneficio va en función de su resultado. Y básicamente esas serían las grandes diferencias y uno no es mejor que el otro, simplemente es saber en qué momento tú tienes la oportunidad de contratar de manera permanente a un colaborador o simplemente de subcontratar. Independientemente de todo esto, a veces tu negocio, el core business de tu negocio, el servicio principal, no contempla una actividad. Por ejemplo, si eres, vamos a suponer, fabricas e instalas cocinas modulares, ese es tu fuerte. Pero si el cliente te dice, mira, yo quiero que a la cocina me le integres una luces indirecta, decorativa, como quizás no es tu fuerte, entonces tú no tienes esas habilidades o no dentro de tu plantilla de colaboradores, no hay un electricista. Entonces, ese tipo de actividades tú las subcontratas. Entonces, hay actividades básicamente que tú vas a tener que subcontratar siempre. Tampoco es querer, por grande que sea tu empresa, tener una nómina abultada, porque eso
mientras más abultada es la nómina, de alguna manera las empresas o los emprendimientos se vuelven un poquito más lentos para la toma de decisiones, para analizar los resultados. Y básicamente esa sería como a grosso modo, los criterios que yo utilizo para decidir si contrato a un colaborador o si yo subcontrato a una persona. Y espero haberte podido ayudar, haberte podido orientar en esta entrega más, número 4. Si te gustó este contenido, no dudes en suscribirte, en darle like, en activar la campanita de las notificaciones, en comentarme qué otro tema a ti te gustaría que trate, que con mucho gusto lo tendré en cuenta. Así que para mí fue un verdadero placer y nos vemos en el próximo.